Estimados compañeros del curso Escuela Keynesiana, bienvenidos a un pequeñísimo resumen que lo he denominado Lección 2 para leer la teoría de Keynes, para entender la teoría de Keynes. Son los elementos básicos para poder facilitar la lectura de la teoría original de Keynes. Bueno, en esta lección, que he bautizado así en este momento, vamos a iniciar con el capítulo 5. El capítulo 5 contiene quizá uno de los elementos más potentes de la teoría de Keynes y tiene que ver con las expectativas. Entonces relaciona expectativas con producción y con ahorro. Ese es más o menos el conjunto de variables que hay en este capítulo. Pero recordemos que el objeto o el objetivo de la teoría de Keynes es comprender el desempleo para eliminar el desempleo, o con esa intención. Bueno, entonces, como un primer elemento, el volumen de empleo depende de dos cosas en la teoría de Keynes. Uno, de la propensión marginal a consumir, y dos, de la inversión. ¿Por qué no hablo del ahorro? Porque la diferencia entre el ingreso y la propensión marginal a consumir es el ahorro, que en Keynes, recordemos, se define como ingreso no gastado. Ese es el punto clave. Entonces, Keynes observa que la propensión marginal a consumir permanece en el tiempo relativamente estable, y también que la propensión marginal a consumir tiene un patrón relativamente fijo en cada persona o en cada grupo de personas. Por esa razón, él concluye que no es la propensión marginal a consumir la causa de las variaciones en el desempleo. Entonces, como habían solo dos variables, después de eliminar la propensión marginal, o mejor, de descartar la propensión marginal a consumir, nos queda la inversión. Y entonces, la inversión en la teoría de Keynes va a depender también de dos variables. Una, la tasa de interés. Y dos, la eficiencia marginal del capital. Por ahora, podemos entender la eficiencia marginal del capital como la ganancia del empresario. Por ahora la podemos entender así. Y él observa, mirando los datos históricos que tenía disponibles para esa época, que la tasa de interés, si bien no permanece constante, en el largo plazo sí se mueve dentro de una franja. Dentro de una franja se va moviendo. Es decir, no tiene una tendencia creciente continua en el tiempo. De modo que él concluye que la tasa de interés no es la determinante propiamente de los volúmenes de inversión. ¿Listo? Eliminando esa variable del análisis, nos queda una sola, que es la eficiencia marginal del capital, o sea, la ganancia del empresario. Entonces, la inversión, o mejor, el volumen de inversión, termina dependiendo es de la eficiencia marginal del capital. La eficiencia marginal del capital se entiende en Keynes como la diferencia entre el rendimiento previsto, es decir, lo que el empresario cree o prevé que ganará ejecutando determinada inversión, y a ese rendimiento previsto le restamos el costo de reposición del capital, o sea, el costo de reposición de esa inversión. Recordemos que en Keynes inversión es específicamente compra de bienes de capital. Por eso esta compra de bienes de capital, al integrarla y sumársela a la propensión marginal a consumir, esas dos cosas nos van a dar la demanda efectiva. Entonces, aquí está el elemento central. Los cambios en la eficiencia marginal del capital dependen de las expectativas.
Pero en principio, para no entrar todavía en este elemento porque es problemático y hay que discutirlo en el salón, tiene muchos elementos por dentro, digamos que los cambios en la inversión son los que sí dependen de las expectativas del empresario, de las expectativas sobre la eficiencia marginal del capital, es decir, algo así como de las ganancias esperadas. Y entonces, en resumen, la inversión o los cambios en la inversión van a depender es de la eficiencia marginal del capital esperada. Entonces aquí es donde entran con mucha fuerza las expectativas de los empresarios. Y esas expectativas juegan un rol fuerte, porque las expectativas es una creación, un producto mental de cada empresario. Que en la época de Keynes, él decía que se alimentaban de la opinión de los expertos, de las experiencias pasadas, de las tendencias en algunas variables. Sin embargo, ahora pues es mucho más problemático, porque si bien existe un volumen gigantesco de información, también la asimetría en esa información aumenta el grado de incertidumbre, y por tanto, a mayor incertidumbre, menores son las expectativas de ganancia de los empresarios. Bueno, esto hay que mirarlo también con cuidado. Es decir, las expectativas útiles, es decir, las expectativas que el empresario considera creíbles y con las cuales él tomaría decisiones. Si cree que va a ganar 15%, pero esa estimación que él hace tiene un margen de error muy grande porque se mueve en un sector con mucha incertidumbre, pues lo más probable es que no tome ese tipo de decisiones de inversión. Entonces hay expectativas de corto plazo y de largo plazo. Las de corto plazo tienen que ver con los cambios en la demanda, o sea, en qué tanto van a aumentar o se van a reducir las ventas. Cambios en la demanda. Vendo más o vendo menos de lo que vendí la semana pasada, algo así. Y las expectativas de largo plazo, que tienen que ver con cambios en la inversión. Es decir, cambios en la oferta, o mejor, los cambios en la inversión se van a traducir en cambios en la oferta. Esos son los dos grupos de expectativas que hay, o mejor, que tienen los agentes, los empresarios, en la teoría de Keynes. Bueno, esos son los elementos del capítulo 5, los elementos centrales sobre las expectativas, el papel de las expectativas y cómo éstas inciden en las decisiones de los empresarios para comprar o no bienes de capital, es decir, para decidir o no invertir. Listo. Ahora pasamos a los capítulos 6 y 7, que ocupan un mismo tema, o se pueden integrar en una sola exposición, también podemos llamarlo así. Entonces, la inversión, toda decisión de inversión genera modificaciones en el stock de capital. Stock de capital productivo, el conjunto de activos disponibles para la producción. Antes que se me olvide, el stock de capital es afectado, o sea, cambia por dos razones. Una, porque cambia la inversión, y dos, porque se deprecia. Se deprecia quiere decir que con el uso en la actividad productiva se va gastando, se va consumiendo. Toda actividad productiva, en esta lógica, consume una parte del capital. Eso significa que si no hay inversión, en la medida que el capital se va usando, el stock de capital se va reduciendo. Y por tanto genera desempleo. Entonces, aquí vamos a hablar de inversión intencionada. Keynes utiliza allí ese término, inversión o decisiones de inversión
O sea, cambios en el stock de capital intencionadas. Intencionadas es cuando las expectativas son favorables, o sea, el empresario cree que las ganancias que obtendrá si compra bienes de capital hoy son suficientemente altas, entonces hace inversión y modifica el stock de capital, compra más activos productivos. Y la otra es las no intencionadas, los cambios en el stock de capital no intencionados. Y esos tienen que ver con lo siguiente: cuando la demanda es menor a la oferta, se obtiene un excedente de producción no vendido. Y ese excedente se llama técnicamente variación en existencias. Como esas son mercancías que sirven para venderlas luego, se contabilizan, este es un tema contable, se contabilizan como capital. Es un capital que está ahí, solo que falta monetizarlo en el comercio. Ahora, hablemos del ahorro. El ahorro en Keynes es ingreso no gastado. Esa definición es clave porque si la modificamos, como la definición de ahorro que tienen los neo-keynesianos, nos modifica todo esto y ya nos salimos de lo que es la teoría de Keynes. Es más, se hace muy difícil, se dificulta entenderla. Entonces, el ahorro castiga la demanda. La castiga en el siguiente sentido: ese ingreso que no se gasta, o sea, ese ingreso no se convierte en demanda. Y al no convertirse en demanda, los empresarios tienen que cancelar órdenes de producción. Porque si las personas tienen 100 pesos o 100.000 pesos, pero guardan la mitad, o sea 50.000, solo van a gastar 50.000. Entonces el empresario solo emitirá y ejecutará aquellas órdenes de producción que generen un producto equivalente a 50.000 pesos. Lo demás no, porque no se puede vender. Entonces, de esta manera, el ahorro actúa como generador de desempleo, en la medida que al reducirse la demanda, se reducen las órdenes de producción. Se reduce el volumen de producción necesario en el mercado. Y al reducirse el volumen de producción necesario en el mercado, se tienen que reducir el número de trabajadores contratados. Porque recordemos que en Keynes la producción es el reflejo de la ocupación, no al revés. Es decir, existe producción es porque existen personas ocupadas. Aquí hay un supuesto central, antes que se me olvide, es un supuesto categórico en la teoría de Keynes. Y es que supone que todas las personas que tienen empleo y que devengan ingreso por supuesto, o sea, por vinculación, producen bienes para ofertar u ofrecer en el mercado. Eso significa que no hay un sector público. Ese supuesto es clave. La teoría está construida sobre el supuesto de que no hay un sector público. Ejemplo, el ejército, que gana un ingreso y no produce bienes. El Congreso de la República, que no produce bienes para ofrecer en el mercado, pero sí gana un salario. Y todo el sistema judicial. Cosas como esas. Entonces, cada vez que tenemos ahorro, estamos limitando la producción y por tanto limitando la demanda de trabajo. Y si el ahorro aumentara, reducimos más la demanda y reducimos más la ocupación y por tanto creamos más desempleo. ¿Qué hace que cambie el ahorro en Keynes? No es muy específico, pero se logra ver allí que el ahorro cambia en función del ingreso, pero no proporcionalmente.
Es decir, que si el ingreso aumenta en 50%, el ahorro puede aumentar 20%, 10%, no lo hace en la misma proporción. Como dijimos hace un rato, que el stock de capital cambia por dos razones, una porque hay inversión y dos por la depreciación. Este elemento depreciación es clave en la teoría de Keynes. Entonces, imaginemos que el ahorro fuera cero. ¿Esto por qué tendría sentido? Tendría sentido si razonamos de la siguiente manera. O sea que si el ahorro genera desempleo, entonces el problema es el ahorro. Por lo tanto, hay que reducir cada vez más el ahorro hasta eliminarlo. Si elimináramos el ahorro, el desempleo sería cero. Podríamos llegar a esa conclusión si razonamos en esa línea. Pero la teoría de Keynes se va haciendo más compleja, más difícil y más inestable y menos lógica cuando encontramos lo siguiente, la depreciación. Resulta que el ahorro no puede ser cero, porque existe una inversión necesaria u obligatoria. ¿Cuál es esa inversión? Esto bajo el supuesto que queramos mantener el nivel de desempleo como está. Es decir, si el ahorro es cero, el desempleo crece. Esa es la hipótesis, tal vez se entiende mejor así. Si el ahorro es cero, el desempleo crece. ¿Por qué crece? Porque como el ahorro es cero, no hay forma de hacer inversión para reponer el capital que se va gastando. Entonces el capital se va gastando y se va haciendo más pequeño. Y en la medida que se va haciendo más pequeño, pues ocupa un número menor de trabajadores. Si cada mes se gasta una máquina, y son 100 máquinas en total, en 10 meses se han gastado 10 máquinas. Entonces ya no tenemos 100 máquinas produciendo, sino 90. Y si cada máquina requiere un trabajador o vincula a un trabajador en su operación, entonces observen que ya no necesitamos los 100 trabajadores, porque ya no hay 100 máquinas, ya solo hay 90. Por lo tanto, ya necesitamos solamente 90 trabajadores, por lo que hemos despedido a 10. Y esos 10 ya no tienen, en la teoría de Keynes, ya no tienen ingresos, porque ahí no hay subsidios, ni cosas de esas. Al no tener ingresos, pues no consumen. Por lo tanto, hemos perdido el 10% de la demanda. Y como perdimos el 10% de la demanda, tenemos que reducir la producción. Y para reducir la producción, tenemos que despedir otros 10 trabajadores y decirles que se vayan para su casa porque ya no se necesitan. Esa es la lógica como se produce el desempleo en la teoría de Keynes. Siempre insisto en la teoría de Keynes, porque hay mucho mito y mucha especulación en torno a la teoría de Keynes y en torno al desempleo. Entonces, si la inversión que se hace, y digamos que la depreciación es 10%, para que el desempleo no crezca, necesitamos hacer inversión igual al 10%. Si la inversión crece a un ritmo mayor que la depreciación, entonces el desempleo se reduce porque aumentamos el stock de capital. Esa es la forma como está construida la teoría de Keynes. Sin embargo, aquí hay una serie de problemas, de dificultades para entender completamente la teoría, para descifrarla, porque al parecer no está completa. Y es lo siguiente: el equilibrio entre la depreciación y la inversión es imaginario. Es decir, se hace para encontrar la justificación lógica aquí con papel y lápiz. Pero ese va a depender siempre de las expectativas de los empresarios. Si las expectativas de los empresarios es que sus tasas de ganancia esperadas no son suficientes para convencerlos de hacer inversión, simplemente no se hará inversión y entonces la inversión será menor a la tasa de depreciación y ese desequilibrio se va a traducir entonces en una tasa creciente, o mejor, una tasa que incrementa el desempleo.
Y observemos entonces cómo todos estos elementos van generando desempleo, van generando desempleo, van generando desempleo cada rato. Y esto lleva a plantear otra dificultad, otro dilema, y es que podemos tener equilibrios en el mercado de bienes, es decir, que todo lo que se produzca se venda, pero un equilibrio en el mercado de bienes finales no garantiza ni implica un equilibrio en el mercado de factores, y el empleo, el trabajo aquí es un factor. Es decir, que la oferta y la demanda pueden estar equilibradas en algún momento, pero eso no quiere decir que todas las personas estén ocupadas. Si son 100 personas y solo trabajan 50, y estas 50 trabajan para obtener un producto y por tanto un ingreso, y ese ingreso lo gastan todo, entonces toda la producción que ellos generan se consume. Pero tenemos 50 personas, la mitad de la población, sin trabajo. Ese es un elemento sumamente central en esta teoría y que amerita examinarlo con detalle, con mucho detalle, porque de esto se desprende bastantes imprecisiones que hay en la interpretación de Keynes y en intentar trasladarlo, por ejemplo, a la condición actual, el 2020, y lo que está pasando ahora con la epidemia.